tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Finalizamos la semana, viernes 21 de septiembre. Yo soy Jennifer Salazar. En estos 30 minutos vamos a conocer los temas culturales más resaltantes del día. En Arequipa, después de 13 años que se declaró de interés nacional y de necesidad pública la promoción y desarrollo turístico del cañón de Cotahuasi, en la provincia de La Unión, se culminó y aprobó un plan para su protección, conservación, promoción y desarrollo turístico. El documento fue elaborado por una comisión técnica multisectorial presidida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo e integrado además por representantes del Gobierno Regional de Arequipa, Municipalidad Provincial de La Unión y el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado. Bueno, y Arequipa, ahora vamos con Juliaca. Mucha atención porque 500 agentes policiales resguardarán la seguridad de la población que asiste a la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que se va a celebrar este lunes 24 de septiembre. Así lo informó el jefe de la macrorregión policial, el general César Cervantes, en el lanzamiento del plan de seguridad. También exhortó a los ciudadanos a no conducir en estado de ebriedad, pues aseguró que se le aplicará todo el peso de la ley a los infractores. Mucha atención con eso. Tenemos más de 500 efectivos que van a cubrir en Sechura, Paita, 150 efectivos, ¿no? Y antes, durante y después tenemos un acto de fe muy importante de nuestra región Piura con nuestra Virgen de las Mercedes. También es un feriado largo donde la Policía de Carretera con sus 232 efectivos tienen garantizado todo el circuito playero y, como le digo, no solamente es una policía de lucha contra la delincuencia, sino de acercamiento a la ciudadanía, de auxilio, temas de salud, temas mecánicos o que puedan tener. La presencia de un policía es para el ciudadano de orden, seguridad y confianza. Bueno, Arequipa, especialistas peruanos y polacos realizan una investigación arqueológica en Toro Viejo, esto para determinar las actividades que desempeñaban los antiguos pobladores del lugar. Las labores incluyen un inventario de petroglifos y excavaciones en diversas áreas del repositorio. Veamos. Investigadores de Perú y Polonia ejecutan un proyecto de investigación arqueológico en los petroglifos de Toro Muerto, ubicado en Arequipa. La exploración busca determinar qué tipo de actividades realizaban los antiguos pobladores que vivían cerca de las rocas que reposan en la zona. El trabajo de 3 años cuenta con un inventario de petroglifos que existen en el lugar, así como excavaciones en diferentes áreas del repositorio que permitirán definir para qué fines fue creado. En Toro Muerto existen 2.584 rocas con grabaciones, registro que se logró a través del uso de modernas técnicas que permitieron cuantificar las piezas. Alrededor de algunas rocas se halló importante información sobre productos agrícolas que formaron parte de la alimentación cotidiana de los antiguos pobladores. El proyecto de investigación Toro Muerto está dirigido por la arqueóloga Liz González, junto a Janusz Woloszyn, catedrático de la Universidad de Varsovia en Polonia, y cuenta con un equipo multidisciplinario de arqueólogos y especialistas, así como estudiantes voluntarios de ambos países. Bueno, amigos, ahora tenemos información con nuestra compañera Claudia Álvarez desde el Cercado de Lima, porque continúan las celebraciones por los 100 años de Bellas Artes. Veamos qué información nos tiene. Mi pintura no es otra cosa que mi manera de integrarme a mi propio mundo. Es una frase que utilizaba el artista cajamarquino Andrés Ceballos. Y precisamente hemos llegado hasta la Casa O'Higgins en Jirón de la Unión, donde se le rinde homenaje con esta muestra denominada Andrés Ceballos, Cajamarca, 1916-2017. Precisamente para darnos un recorrido sobre a lo largo de esta exposición tenemos con nosotros a la curadora de la muestra, Elida Román. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuántas pinturas del maestro vamos a poder encontrar en esta exposición? Una treintena, entre pasteles, dibujos, óleos, acrílicos. Y además hay una vitrina dedicada a libros publicados y bueno, eso es lo que se recopila, y hay un video en donde se puede ver otras obras que él ha hecho porque fue director del Instituto Nacional de Cultura 17 años en Cajamarca y recuperó el complejo Belén.
Así que eso es una obra fundamental y enorme, ¿no? En esas pinturas la gente va a poder observar las tradiciones, costumbres de Cajamarca. Bueno, es un hombre que mira mucho a su entorno y trata de reproducir. Hay que pensar que él es el primero que toma interés y trata de recopilar la obra de Mario Urteaga, que es un gran pintor anterior a él, que él conoció incluso, y trabajó mucho para reivindicar esta obra y crear la casa, volver la casa de Mario Urteaga a un recinto cultural. Hizo publicaciones al respecto, recopiló. Y bueno, en esa tradición, porque Urteaga también reflejaba la vida campesina, ¿no? Y Cajamarca es un valle donde hay agricultura y ganadería, tienen un lugar preeminente. Pero yo creo que hay varias instancias. Una es el paisaje, el entorno, ¿no es cierto? La Gran Penca, por ejemplo, y hay allá unos paisajes. En la sala pequeña está especificado las pinturas que hemos reunido de paisajes, en donde además una de ellas hay un tratamiento muy moderno y muy constructivista que no tiene nada que ver con lo que se hacía en ese momento en el arte peruano. Me manifestaba que esto es solo una recopilación de los más de 75 años de actividad artística de Ceballos. Que esta es solo obra en poder de la familia. Y él tuvo 8 hijos. Y esos hijos a su vez han tenido hijos. Y los hijos. Bueno, pero esos 8 hijos son los que nos han proporcionado obras. No son todas las que tienen, pero entre ellas ha habido una selección, ¿no es cierto?, para crear un corpus más coherente. Quería decirte que, por ejemplo, el viaje a México de él marca mucho su obra con la obra de los muralistas. Y eso se ve en muchos de los cuadros que hay acá, ¿no es cierto? O sea, la cosa volumétrica, pensada como síntesis y volumen en la bidimensión, pero que tenga una presencia integral en el espacio. Gracias, Elida Román. Hemos conversado con la curadora de la exposición, que la encontramos en la Casa O'Higgins en Jirón de la Unión. Es un repaso por toda la vida de este gran artista cajamarquino. Si quieren asistir a esta exposición es totalmente libre. Esa es la información que tenemos, Jennifer. Adelante. Bueno, gracias Claudita por estos detalles. Vamos ahora con otros temas. Representantes de animaciones virtuales van a llegar a nuestro país en la 7ª edición de Imagina Festival. Imagina, este es un festival internacional que será abierto al público. Y en este evento destacados artistas de México, Brasil, Estados Unidos y por supuesto Perú expondrán distintas experiencias audiovisuales. Veamos. Llega al Perú la 7ª edición del Festival Internacional de Animación Imagina. El evento, que se realizará del 19 al 22 de septiembre, es totalmente gratuito y el público disfrutará de obras vanguardistas, conferencias y talleres gratuitos de animación en realidad virtual, GIFs animados, entre otras técnicas de animación. También gozarán de un espectáculo musical con animaciones en alta definición, a cargo del dúo inglés Sculpture. Este festival de animación independiente destaca por las distintas experiencias audiovisuales de artistas mexicanos, brasileros, de Estados Unidos y Perú. Antes de hacer 3D era estar en una computadora casi sin moverte, dibujar en 3D, haciendo cuadraditos. Muy matemático, y ahora pasó a ser algo intuitivo. De repente estás moviéndote, casi bailando, dibujando. Entonces es una sensación muy linda. En esta edición participará el fundador del primer museo digital dedicado al arte en realidad virtual y aumentada, Alfredo Salazar Caro, y la reconocida artista en animaciones urbanas a gran escala, Ceci Zoloaga. Dentro de la mitología persa, estamos también mostrando el trabajo de Paul Hertz, un artista de Chicago, en Estados Unidos, que trabaja con poesía y con espacios surreales para crear poesía en espacios físicos. Imagina se realizará en el espacio Fundación Telefónica. Para mayor información e inscripciones para los talleres podrán ingresar a la página espacio.fundaciontelefónica.com.pe.
Bueno amigos, visitamos uno de los 25 mejores museos del mundo que se encuentra en nuestra ciudad, en Lima, en el distrito de Pueblo Libre. Se trata del Museo Larco, el cual exhibe galerías con importantes colecciones que muestran el desarrollo de la historia del Perú colonial. Se equivocan, no hemos dejado la ciudad. Esta casona virreinal que renace imponente bajo las plantas resguarda una de las colecciones más importantes del Perú precolombino. La abundante vegetación guía el camino de los visitantes en el Museo Larco y los lleva a sumergirse en más de 5.000 años de historia. La página de viajes TripAdvisor ha colocado al Museo Larco entre los 25 mejores del mundo. ¿Quieren saber por qué? Vamos, acompáñenme. Esta es una de las obras maestras del Museo Larco. En ella se representa el sacrificio y el ofrecimiento de la sangre a los dioses mayores mochica. Esta pieza tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. La siguiente sala es la textil, en donde se expone una colección de diversos mantos y túnicas del antiguo Perú, como este de la cultura Paracas. El ser mitológico, ahí tiene el rostro de felino, cuerpo de serpiente y tiene dos patas como si fuera un ave. Este ser mitológico se repite muchas veces dentro del manto. Historias escondidas dentro de la iconografía Paracas que dejaron sorprendidos a estos pequeños visitantes del Colegio Recoleta. Yo aprendí que con estos mantos tapaban a los reyes y los guardaban en sus tumbas. En esta sala he aprendido de que los Paracas era una cultura bastante importante y además hace unos mantos, como ven, fabulosos, increíbles. Lo que hoy día me dijeron en la mañana, ¿por qué esos personajes son dioses? ¿O cómo es que obtienen los poderes los dioses? Y preguntas como esas tal vez serían ligeramente sencillas responderle a un adulto. Pero responder a los niños esas preguntas y que se hagan ellos esas preguntas para uno es algo gratificante. Las historias van cobrando vida dentro del Museo Larco. A medida que avanzamos, nuestros ojos se deslumbran por la indumentaria de oro y plata, que por ejemplo, los guerreros moches usaban para pelear en combates rituales. Para darnos una idea, así eran enterrados los antiguos líderes políticos y religiosos de la cultura chimú. Un ajuar funerario de oro, compuesto por una máscara, pulseras, orejeras y un pectoral. Desde su fundación en 1926, el Museo Larco tiene un depósito abierto al público, con más de 30.000 piezas, algo que pocos museos en el mundo ofrecen. La experiencia no solo maravilla a los peruanos, son los turistas extranjeros quienes encabezan el grueso de visitas al museo. Es verdaderamente una visita para que la tomen interesados en conocer la historia profunda de este país. El museo es fundamental para el conocimiento de la historia de nuestros países. Ambos somos historiadores y durante muchos años soñamos con venir y conocer no solo la colección, sino también la obra de don Rafael Larco. Y es precisamente la opinión y buen comentario de los turistas que han posicionado al Museo Larco como uno de los 25 mejores museos del mundo, según la página de viajes TripAdvisor. Nos pone en una lista que a veces, pues, siendo un museo pequeño de una ciudad de poco tráfico turístico como es Lima, nos hace pensar, bueno, qué cosa hemos hecho, ¿no? Y lo tomamos con muchísima humildad y a lo único que nos lleva es a seguir enfocándonos en lo que te he comentado, ¿no? En la colección y en el público. Un logro para el Perú que no se hubiera logrado sin el trabajo invaluable del coleccionista Rafael Larco Joyle, considerado uno de los precursores de la arqueología en el país. Así que la propuesta está hecha. Visite el Museo Larco de Pueblo Libre y cuente su experiencia a otros. No rompamos la cadena. Bueno, ahí vemos uno de los mejores museos que se encuentra en Latinoamérica, se encuentra en nuestro país. Para entender un poco la calidad de este ranking, se encuentra también espacios culturales tan importantes como Louvre en Francia. Y además es interesante señalar que este ranking está hecho por los propios usuarios. Ellos son los que recomiendan y es bonito que se posicione así nuestro país.
Vamos ahora a contarles que el actor español Roberto García, quien se hizo célebre al interpretar a Oslo en la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel, se encuentra en Lima. Él conversó con Agenda 7.3 sobre la serie y además del evento Friki Festival que se lleva a cabo hasta este domingo 23 de septiembre. Además lo acompaña el doble oficial del profesor, el actor chileno Sebastián Puga. El éxito vino después. Los días de grabación, primero que me preguntas, fueron duros porque era una carrera contrarreloj. Mientras nosotros grabábamos capítulos, en una cadena privada lo iba emitiendo. Entonces teníamos que ir a tiempo para que cuando se emitiera el capítulo estuviera grabado. Llevábamos muy poca ventaja, no nos podíamos entretener. Eran días de rodaje largos y duros. Fueron 8 meses para rodar todas las 2 temporadas, los 15 capítulos. Ya te digo que a contrarreloj. El éxito impredecible. Ni en España ni fuera de España, no lo imaginábamos. A través de las redes, el que me dijeran, sobre todo al poco de terminar la serie, que yo es lo que tú decías, soy el personaje duro, el fuerte, el frío, y que luego te escriba gente y te diga, joder, me ha dado mucha pena tu muerte, hasta he llorado. Y me han llorado conmigo, que no hablo, voy de malo, voy de duro, y les ha emocionado el momento de la muerte. Los queremos invitar a todos al Friki Festival. Deben seguir nuestras instrucciones, de lo contrario, esto se transformará en un río de sangre. Y veréis al Oslo que nadie quiere ver, al malo. Bueno amigos, ahora les queremos contar que el día de mañana se estrena la primera serie animada bajo la técnica stop motion. Es peruana y a continuación vamos a ver un adelanto de Martina y Rigoberto a través de la señal de todos los peruanos, TV Perú. Esta es una nueva producción de Canal IP. Veamos. Hola, yo soy Martina. Y yo soy Rigoberto. Pronto estrena en Canal IP nuestro programa. La primera serie para niños hecha en stop motion en el Perú. Con nosotros, los niños y niñas podrán filosofar de manera divertida, reflexionando sobre el mundo que los rodea en los recreos del colegio. ¡Pasa la voz! Compártelo en redes sociales y ayúdanos a promover televisión de calidad. ¡Nos vemos! Bueno, veíamos este adelanto de Martina y Rigoberto mañana a las 10:30 de la mañana, sábado 22 de septiembre a través de TV Perú. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Es viernes. Vamos a hablar de una propuesta teatral bastante interesante que se estrena el día de mañana. Quizás muchos han escuchado sobre El Discurso del Rey, esta gran película que se estrenó en el 2011, que tuvo extraordinarios comentarios, que además obtuvo grandes premios como el Oscar. Nos encontramos justamente con quien va a protagonizar esta puesta en escena. Estamos con Carlos Rey de Castro. Él es quien va a ser el protagonista y nos va a explicar un poco cómo ha sido este proceso de llevar un gran peliculón, por decirlo de una manera coloquial, a las tablas, teniendo en cuenta además que es la primera propuesta escénica que se da en nuestra región. Muchísimas gracias por acompañarnos y explícanos un poco, contextualiza a nuestro público de qué se trata. Bueno, primero es un gusto estar acá, Jennifer, un gusto conocerte, muchas gracias por la invitación. Y como tú bien dices, es muy emocionante porque es la primera vez que esto se presenta en toda América, se ha presentado varias veces en Europa. Es un proyecto que hizo David Seidler, que justo llegó a Lima hoy en la mañana, me parece. Se queda hasta el domingo, va a estar en el estreno mañana en la alfombra roja y me imagino que de repente ahí con la prensa dará algunas entrevistas. Y es muy emocionante porque inicialmente este fue un guión de teatro. De teatro se adaptó a cine para hacer la película El Discurso del Rey y ganó el Oscar a Mejor Película, a Mejor Actor y a Mejor Guión Original. El mismo David Seidler tiene un Oscar, ¿no? Entonces va a ser muy emocionante poder conocer a una persona que ha pasado por esta experiencia, ¿no? Bueno, un aspecto interesante a resaltar es cómo te mimetizas en el personaje. Estamos hablando no es una ficción, es histórico en realidad. Hablamos de un personaje histórico en Reino Unido, en una etapa bastante convulsionada, Segunda Guerra Mundial, un líder que necesitaba ser líder y para eso tenía que ser el instrumento de su voz. Y justo tenía este problema. Justo tenía ese problema. ¿De qué se trata el problema? Explícanos. Sí, mira,
Ese ha sido un proceso bien bonito y creo que el más retador de mi carrera. Hay una pequeña anécdota que te la cuento justo antes de responderte, que es que me llamaron para audicionar y bueno, yo en ese momento en la llamada dije, ya, bacán, ¿no? ¿Cuándo audicionamos? Y después quedé en responder según mis tiempos, pero estuve a punto de rechazar o de inventarme alguna excusa porque yo tenía la referencia de Colin Firth, que cuando hizo esta película tenía más de 50 años y dije, pero es mucho mayor que yo, ¿no? Y iba a decir que no, y justo en ese momento tuve un problema de señal en el celular y no lo hice. Y después ya, comencé a investigar y me enteré que este proceso, desde que dio el discurso en Wembley y todo el Reino Unido se enteró de que tartamudeaba, hasta la coronación, pasaron más o menos 12 años. Claro, en la película pareciera que pasara todo en un mes o en 2 meses, ¿no? Pero es un proceso. Pero es un proceso además, en donde él crece, pasa el tiempo, claro. además. Y cuando dio el discurso en Wembley, el personaje tenía 30 años. Yo tengo un poquito más de 30 años. Entonces estaba en la edad perfecta y dije, bueno, pues habrá que probar, ¿no? De repente funciona y me escogieron. Y ahora, esto es interesante porque, claro, tenemos una cualidad que tiene el personaje principal, vamos a ir parte de estas escenas. ¿Cómo ha sido tu proceso para poder mimetizarte, interpretar una persona que tiene esta discapacidad, como es el tartamudeo? Ha sido un reto, han sido varios retos muy grandes que se han mezclado en un solo proyecto. Primero, el peso que tiene que tener el personaje. Solamente, digamos, los ingleses tienen un estilo un poco más elegante, por así decirlo, y tienen un peso al caminar, una elegancia, una finura, y además siendo de la realeza, y además de tener que cuidar esto, que es característico de los ingleses y de la realeza, tener este problema de la tartamudez, ser una persona que tiene que digamos, Jorge VI, además de ser tartamudo, sufrió de muchos problemas físicos y psicomotrices cuando era chico. Ya se van a enterar cuando vean la obra, pero entre ellos era zurdo y como eso era inaceptable, lo obligaron a ser diestro. Entonces ahí comienzas a reprimir algunas cosas. Tenía las piernas arqueadas y le pusieron unos correctores de metal. A la fuerza se las enderezaron y bueno, se las enderezaron, pero el pobre niño tenía una suma de cosas, ¿no? Claro, tenía la presión de que la realeza se veía como un símbolo de perfección. La realeza tenía que aparentar una perfección y justo él tiene 20.000 problemas. Era el centro de atención, no necesariamente de la manera positiva, por así decirlo. Y encarnar a un personaje que tiene tanta carga emocional es muy difícil. Ha sido muy difícil, ha sido un proceso enriquecedor. Creo yo que estos procesos son los que más hacen crecer a un artista. Es como si estuvieras... Y es como retarse también, ¿no? Claro. Personajes tan complejos, con toda sacarte de la zona de confort. Carga psicológica, ¿no? Un proceso así es como 2 años de cursos intensivos de actuación. Porque es como que lo tienes que lograr, ¿no? Porque lo tienes que hacer y sobre todo si sabes que va a estar acá el creador de este guión tan extraordinario. Así es. Hablemos de una obra que nos aborda temas como la perseverancia de alguna u otra manera, porque él trata de vencer esta tara de la amistad, del trabajo constante, pero también hablamos de liderazgo, en tiempos de elecciones donde quizás lamentablemente quien habla mejor, quien endulza mejor, a veces tiene mayores adeptos. Exactamente. ¿Cómo cuaja el liderazgo, por ejemplo, dentro de esta propuesta escénica? Es muy interesante porque cuando Jorge VI, Alberto, era niño, él jamás se imaginó que le tocaría la corona. Él tenía un hermano mayor que era, digamos, la sucesión directa de su padre, ¿no? Y comienza a pasar el tiempo, digamos, y aparece la radio, y de pronto tiene que dar un discurso en la radio donde todo el mundo se iba a enterar que tartamudeaba. Entonces, poco a poco, el contexto fue dándose para que inesperadamente le toque aceptar la corona. Y como tú bien dices, es un proceso de superación, es un proceso de la amistad, porque yo creo que se llega a generar una amistad que perduró con los años, con su terapeuta del habla, y es la presión de tener que encontrar un líder interior que finalmente tenía que llevar a Inglaterra y ser la voz para el pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Y se recuerda como un rey muy querido porque no se fue de Inglaterra cuando comenzó la guerra y por el contrario iba y atendía a los heridos, él mismo iba y les daba la mano y terminó siendo un ícono y un símbolo para el Reino Unido. Y que vamos a conocer un poco más a partir de mañana. Finalmente, una invitación a nuestro público
dónde consiguen las entradas y también el elenco. Por supuesto, amigos de Agenda 7.3. Hasta hoy tenemos precio de preventa y yo he hecho el cálculo y más o menos es casi 37% de descuento. Vale la pena. Igual las entradas están baratas. Es una obra, yo creo que familiar. Es importante que conozcamos esta historia y además es una obra donde es muy fácil que el público se identifique. Las entradas están a la venta en Teleticket y Bonimetro y por favor en el Teatro Británico. El Teatro Británico es una coproducción entre ellos y Carlos Arana. Han hecho un enorme esfuerzo para traer un espectáculo de esta magnitud aquí al Perú. Así que por favor los esperamos con los brazos abiertos. Primera vez en América, además. Primera vez en América. Interesantísimo eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos Rey de Castro, quien protagoniza esta obra, El discurso del rey. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el lunes.